electorales. Nos vamos a Italia. Donde ya el tema electoral a nivel de países de peruanos en el extranjero ya casi está cerrada, y lo que podría ocurrir con los pocas actas que faltan no va a influenciar finalmente en el resultado. Está con nosotros nuestro comentarista de Italia, Carlos Brito, ya forma parte del equipo, ad honorem, porque la situación está complicada. Así es. Pero seguramente satisfecho, Carlos, porque ha triunfado la democracia, está adelante, y ya creo que con la posibilidad irreversible de que ocurra algo que no sea la proclamación en su momento de Pedro Castillo como presidente del Perú. Y lo más difícil viene a partir de la resolución, de la proclamación, el día siguiente, que eso es complicado. ¿Cómo está el panorama? Primero, Carlos, buenos días. Buenas tardes, ya a mediodía estamos en Perú. ¿Cómo está el panorama en la colonia peruana en Italia con respecto a estos resultados casi finales? Buenos días. Buenas tardes. Sí, por aquí ya son buenas noches, ya son las 19:40, ya 12:40 del día, me imagino allá en el Perú. Néstor, es verdad, saludo también a Miguel Ángel. Gracias porque damos nuestro aporte, como tú lo has dicho, con unos comentarios que pienso que en este momento, en esta fase, se están equivocando seguramente los amigos de Fuerza Popular, porque mira, hasta en las democracias, es decir, nosotros que vemos, como tú me dices, que haga una visión del panorama. Primero, la colonia está a la expectativa, pero incluso ya, como había señalado el día de ayer, también los periódicos italianos, que tienen también sus periodistas, sus reporteros en el Perú, y que tienen seguramente acceso a fuentes, como las tienen ustedes, habituados a estos tipos de trabajos electorales, han dado ya sus proyecciones, y aquí ya prácticamente se informa que el ganador es Pedro Castillo. Entonces, en democracias, sobre todo como las nuestras, las que vivimos aquí en Europa, y una democracia en Perú, donde supuestamente el Partido de Fuerza Popular es parte de las fuerzas liberales o de los partidos liberales, pienso que hasta en eso están fallando, porque continúan lo que significa de manchar estas elecciones, crear más zozobra, crear incluso pánico, estrés de lo que ya existe en nuestro país, y que pensamos que con toda la tecnología que tenemos, han pasado ya prácticamente casi 3 días, y no dar una contabilidad con toda esa tecnología que tenemos, pienso que eso también debe de llamar no solamente a la reflexión, sino que a meter las barbas en remojo a quienes tienen y manejan esas instituciones del Estado, que no solamente tienen que tener una capacidad dentro de lo que significa el manejo transparente de los actos electorales, sino también de que hay que tener la capacidad en el manejo de estos instrumentos. Por ejemplo, las elecciones aquí en Italia se desarrollaron hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3, para también las elecciones generales, y como cuando hay elecciones regionales, etcétera. Aquí prácticamente es casi de inmediato, es decir, en menos de 24 horas definitivamente ya se sabe. Es el mismo mecanismo, es decir, los personeros de mesa, etcétera, incluso los miembros de mesa, y que esto viene, como se dice, un exit poll, y donde hay mecanismos que utiliza el Estado, y que eso también lo tenemos nosotros allá, pero pareciera que van muy lentos, o es que hacen pensar a las personas
como que hayan algún tipo de manipulación, ¿no? Lo sé que incluso ahora con la tecnología, a las finales, dicen es de contar las actas desde el momento en que tú la puedes escanarizar y la envías vía telemática, automáticamente online la tienes en segundos en la otra parte, y de manera que ya vas avanzando, simplemente después es la forma de verificar aquello que se ha enviado con el acta en carta, digamos, que se tiene ya para la corroboración y comprobar sobre todo los actos electorales. Entonces, dicho esto, hermano, es que hay la necesidad también de que se emplee un lenguaje diferente, porque para mí las elecciones han terminado el día domingo, y lo otro es que estamos en una nueva fase, es decir, aquí ya se debe de dar un ganador de estas elecciones, es decir, un primer puesto y un segundo puesto. No pongamos un perdedor o un derrotado, porque pienso que es el momento de cambiar incluso el mensaje, el lenguaje, y de tener un mensaje mucho más estadista por parte de los dos contrincantes que han llegado en esta segunda vuelta. Ayer escuchaba también muy bien, y lo señalaba Miguel Ángel, que ha llegado el momento en que se tiene incluso, y esto pensamos que coincidimos todos, en crear los puentes. Y crear los puentes significan tres aspectos fundamentales. El primero es que hay que hacer una llamada proceso de pacificación nacional en nuestro país. Dos, esto implica poner una agenda nacional y que los partidos tienen que ser responsables sobre esto. Y en esa agenda nacional tiene que haber lo que significa lo inmediato, lo de mediano y lo de largo plazo, incluyendo en una primera etapa y como prioridad la pandemia en nuestro país, para desde ahí recomenzar a que empiece a resurgir nuestra economía. Y la tercera es de que también se tiene que poner una agenda única nacional, es decir, como cuando se ha estado en guerra y queremos consensuar, pues todos deponemos las armas y desde allí empezamos nosotros a crear las estrategias para aquello que significa el país, para el bienestar del país, para el bien común. Eso es lo que quieren los ciudadanos, eso es lo que quieren. Basta de todo ese terruqueo, basta de todos esos mensajes que han creado odio, que han creado desencuentros, incluso hasta en nuestras propias familias han sucedido, como se dice, una especie de roces, de contrastes, y hasta en los amigos que no entienden algunas dinámicas políticas, y hasta eso está sucediendo. Entonces basta, o sea, basta. Las elecciones han terminado, es hora, como lo han señalado ustedes, que debe de pronunciarse ya lo más antes posible, y tiene los instrumentos tecnológicos incluso que da ahora para hacer estos conteos mucho más rápidos, y que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al ganador. Y de la otra parte, acepte que ha perdido. Eso es democracia. Eso hasta son los partidos de los calichines, como se dice futbolísticamente. Hay uno quien ha ganado y hay uno quien ha perdido. Y como se dice, pues bueno, son las reglas del juego. Uno quien gana y uno quien pierde. Después harán sus análisis políticos, harán seguramente una serie de reflexiones, etcétera, para ver sus próximas estrategias. Y bueno, como se dice, la vida continúa. Pero también aquí hay que dar respuestas inmediatas, urgentes, a lo que las necesidades de nuestro país. Yo pienso que eso es lo que tiene que ser el mensaje. Y esa es nuestra lectura, que damos desde aquí, desde afuera. Es decir, estamos viendo que se está creando un estrés político. Ya no solamente, o sea, hemos pasado de un estrés psicosocial, estamos viendo ahora a un estrés político, ¿no? Y basta de estrés, la gente se va a morir ya no de COVID, incluso de un arresto cardíaco. Muy bien, Carlos. En fijar los temas de agenda,
y en esperar. En realidad la OMPE ha actuado con bastante celeridad en relación al 2016 para este tema de segunda vuelta y lo ha hecho con bastante rapidez y esperemos que termine esta etapa para que luego el Jurado Nacional de Elecciones con las actas impugnadas, ¿no?, que son votos de actas impugnadas, pueda tener ya el panorama al 100% y se proceda a la proclamación. Vamos a estar atentos, Carlos, a los acontecimientos. Esperemos que la calma y la tranquilidad prevalezcan, que es lo que está prevaleciendo, salvo algunos pequeños incidentes nada más, y lo que demandamos es de las instituciones como la Defensoría del Pueblo, como lo que significa el trabajo de la Fiscalía, prevención del delito, estén actuando. Sabemos que lo están haciendo, pero también los pronunciamientos en el caso de la Defensoría es sumamente importante. Los observadores ya han señalado que el proceso electoral ha sido sin ninguna observación de hechos graves que permitan vislumbrar, como se ha dicho, en algún momento de fraude electoral. Gracias, Carlos. Si hubiera algo más que agregar, pero estamos... Sí, solo para despedirme y decirle a nuestros hermanos peruanos que incluso han sido enviados diversos observadores internacionales de Noruega, de Alemania, de Francia, de Italia, de España también, y todos han coincidido de diferentes organismos, que son organismos incluso independientes, que no son estatales, ojo con esto, y por lo tanto todos han concluido que estas elecciones, aparte de haber tenido, como sucede, pequeñas, digamos, como se dice, aristas que no tienen nada que ver dentro de un término de fraude, etcétera. Entonces, definitivamente son elecciones ya realizadas, hay un ganador, y pues bien, que se proclame lo más pronto posible esto, porque el pueblo peruano y sobre todo el país y la gobernabilidad debe de darse un nuevo cauce en nuestra patria. Bien, hermanos, muchas gracias. Sí, Néstor, si me permite. Sí, Néstor, si me permites, y Carlos, también para darles a conocer lo siguiente. La actualización del conteo de votos, de acuerdo al reporte que está publicado a las 12:20, ojo, atención, ojo, pestaña y ceja, donde se reporta que existen 74.71% de participación ciudadana. Hay una modificación en las cifras de tal manera que Pedro Castillo o Perú Libre baja en diferencia de votos a 68.981. Ya no es más de 70.000 como se venía manejando. Y además el porcentaje de diferencia que tenía como ventaja Pedro Castillo se ha reducido a 0,396%. 0,396%. En la anterior actualización, a las 10:19 de la mañana, se mantenía en 0,412%. Ojo, porque esto es interesante, ir viendo cómo se están moviendo justamente el conteo, ¿no? También yo hice la observación temprano que a las 9:19 de la mañana, Castillo tenía una cantidad determinada y luego en el siguiente reporte de las 10:19 había bajado de tal manera que el resultado era favorable en 10 votos más a Fuerza Popular. Hay que estar atentos porque de todas maneras en este tipo de casos se requiere una explicación. ¿Ok? Está cambiando cada hora o cada media hora la actualización, pero también se están moviendo las cifras. Adelante, Néstor, y un abrazo también para Carlos Brito. Gracias, hermano. Y estamos atentos. Buen trabajo. Los medios de comunicación como BIS Televisión estamos ahí al pie del cañón. Muchas gracias, Carlos. Estamos en comunicación hasta cualquier momento.